Buenos días a todos, bienvenidos al devocional. El día de hoy me toca darlo a mí. Estamos viendo una serie que se llama Fe y hoy quiero hablarles acerca de un significado o uno de los significados que tiene la palabra fe. Fe significa creer, significa convicción, significa confianza. Fíjate, la palabra fe significa seguridad y dependencia de Dios. Dice, y en todo lo que Él dice en su palabra. Entonces, si tenemos fe, o más bien las personas que tienen fe, o si alguien tiene fe, tiene seguridad y tiene dependencia de Dios y en todo lo que Él dice en su palabra. Vamos a ver Primera de Reyes 19, 1 al 4. Sí, hoy quiero hablarles acerca de confianza, de que tenemos que tener confianza en Dios. Primera de Reyes 19, 1 Primera de Reyes 19, verso 1 al 4, Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó ahí a sus sirvientes. Luego siguió solo con todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. ¿Sabes? Si leemos el capítulo 18 o si leemos versos antes, resulta que Elías acaba de darle muerte a 450 o a más de 400 profetas de Jezabel, que eran profetas, sí, de Baal. Y sabes, él había tenido no solo esa victoria, sino que Dios lo había salvado. En el capítulo 17 habla de que Elías, Dios le dice que vaya y se esconda en un lugar y a la orilla de un río y que ahí los cuervos lo van a alimentar, porque Acab buscaba matarlo. Y después, fíjate, después en el siguiente versículo, o más bien creo que es en el versículo 17, no estoy seguro, pero más adelante Dios le dice a Elías que vaya, sí, a ver a una viuda a Sarepta cuando el río se secó, para que esa viuda lo provea. O sea, lo salva una vez de Acab, él se va y le dice que lo van a alimentar los cuervos. Una segunda vez lo salva cuando va con la viuda de Sarepta. Y aquí está, fíjate, en este capítulo, en el capítulo 19, él está atravesando por una situación donde ha sido amenazado, donde le han dicho que lo van a matar. Y sabes, lo que sucede aquí es que él escucha más lo que dice Jezabel que lo que le estaba diciendo Dios. Dios no lo mandó a matarlo a los profetas. Sabes, Dios mandó a Elías a decirle acá que ya pronto iba a llover. Y él se metió en una bronca. Acab le dijo: con que tú eres el que andas armando los conflictos. Y entonces él desafió a Acab y a los profetas cuando mató el toro y hizo que descendiera fuego del cielo. Ahora, él se metió en una bronca por no obedecer a Dios. Y estando en esta situación, él estaba desanimado, se quería morir, ¿sí? No quería nada ya con Dios. Se escondió en una cueva, estaba deprimido, porque sabes, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos confianza, pero cuando escuchamos la voz del enemigo, hay desesperanza en nuestro corazón, hay desánimo en nuestro corazón. Elías había abierto sus oídos a las palabras de Jezabel y entonces él estaba hoy desanimado.
La desconfianza, sí, la desesperanza es el resultado de escuchar las voces equivocadas. Yo tengo confianza cuando escucho a Dios. Fíjate, tengo fe cuando escucho el mensaje de Dios. Me lleno de temor y de desesperanza y de miedo cuando escucho las voces y las personas equivocadas. Si escucho la voz de Dios, voy a tener confianza. Si escucho la voz de Dios, voy a tener esperanza. Si escucho la voz de Dios, voy a creer, aunque esté bajo amenaza. Sabes, aquí Jezabel lo amenaza a él, pero en nuestra vida el enemigo siempre está mandándonos mensajes. El enemigo siempre está hablando a nuestra vida, pero lo que genera impacto en nuestro corazón cuando el enemigo habla es que nosotros le prestamos nuestros oídos, abrimos nuestro oído a las voces del enemigo. Y entonces nosotros queremos morirnos, estamos deprimidos, creemos que no servimos para nada, creemos que no tiene caso seguir a Dios, creemos que ya para qué voy a la iglesia, mejor me encierro, mejor me escondo, mejor me voy debajo de un árbol donde nadie me vea, donde nadie me escuche, donde no me note porque no quiero saber de Dios. Elías era el profeta de Dios y hoy estaba renunciando al llamado que tenía Dios. Cuando tú escuchas la voz del enemigo y abrazas las mentiras del enemigo, vas a querer renunciar al llamado. Vas a querer renunciar a las promesas. No vas a querer avanzar. Él se deprimió, estaba triste, estaba en la depresión. Fíjate, las voces equivocadas me deprimen, generan desesperanza en mi corazón. La voz de Dios, que es la palabra, trae confianza, trae convicción, trae seguridad, trae esperanza. Dice, la fe es la convicción, sí, de lo que esperamos. Entonces, si yo escucho la palabra de Dios, que es la voz de Dios, yo voy a tener esperanza. Yo voy a querer seguir hacia adelante. Elías le dice, basta ya, Señor, quítame la vida. Él ya no tenía ganas de vivir. Mira que Jezabel solamente lo amenazó y él mismo quería quitarse la vida. No era necesario que Jezabel lo matara porque él estaba muriendo espiritualmente. ¿Sabes? Lo primero que sucede en nuestra vida cuando abandonamos los proyectos de Dios, cuando renunciamos a Dios, cuando renunciamos a su llamado, cuando dejamos de creer en sus promesas, es que tenemos una muerte espiritual. Uno, primero abrazamos la amenaza del enemigo, ¿sí? Abrimos nuestros oídos al enemigo. Y segundo, es que nosotros morimos espiritualmente. Si hay desánimo, si no quiero ir a la iglesia, si no me quiero congregar, ya no me agrada tanto la palabra, ya no quiero escuchar tanto el mensaje, tengo que tener cuidado porque puede estar muriendo mi espíritu y puedo no darme cuenta. Si estoy desanimado, si tengo pocas ganas de trabajar en el proyecto de Dios, si tengo pocas ganas de hacer iglesia, tengo que tener cuidado porque puedo estar cayendo, ¿sí? En una depresión espiritual. Hebreos 6, verso 12 y 15 dice, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, tener fe o creer, fíjate, creer no es creer y echarse a la hamaca. Tener fe es creer y actuar. Este versículo dice que no debemos de ser perezosos. Alguien perezoso es alguien negligente, alguien descuidado, alguien flojo. Entonces, nosotros hemos sido llamados a ser personas trabajadoras, a ser personas diligentes, a ser personas cuidadosas y a ser imitadores, a copiar, sí, aquellas personas, aquellos héroes de la fe que por medio de creer
alcanzaron las promesas, pero no solamente las alcanzaron, sino que las transmitieron a sus generaciones. Porque este versículo dice, habla de con fe y paciencia heredan las promesas. No solo reciben las promesas, sino que transmiten las promesas. La fe no solamente la puedo, más bien, no solamente puedo yo recibir los beneficios de la fe, sino que yo puedo transmitir esos beneficios a otros. Yo puedo transmitir esos beneficios a mis generaciones. Si yo tengo fe, si yo creo y alcanzo una promesa, los que están a mi alrededor van a ver que Dios existe, van a creer que Dios existe y entonces ellos van a heredar las bendiciones. No debo de perder mi confianza en Dios. No debo de perder mi confianza en Dios. Dios es un Dios que nos ha bendecido y es un Dios que nos ha dado promesas. Y las circunstancias adversas, sí, no deben de darle más peso a lo que yo creo. Mira lo que dice Salmo 40, verso 1 al 4, Nueva Traducción Viviente, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¡Ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Los que no confían en los orgullosos ni en aquellos que rinden culto a los ídolos. El Salmo 40, pero en la traducción lenguaje actual, dice, Dios bendice a los que en Él confían. Si yo confío, voy a ser bendecido. Si yo desconfío, no voy a recibir bendición. Si yo pongo mi confianza en Dios, entonces Él me va a ayudar. Él me va a bendecir. Piensa en el momento cuando decidiste poner tu confianza en Dios la primera vez, cuando dijiste, Señor, te voy a dar una oportunidad. Me han dicho tantas veces que eres bueno, que eres grande, que eres poderoso y te voy a dar chance. Te voy a dar chance que te rifes. Y sabes, dice, tuvimos paciencia y entonces con paciencia, fíjate, la paciencia nos llevó a esperar a que el Señor nos ayudara. Y Él, fíjate, el Señor nos ayudó, se fijó en nosotros, escucha nuestras oraciones, nos sacó de la desesperación. La traducción Reina Valera 60 dice, del pozo cenagoso. O sea, nos sacó de un lugar, una ciénega. ¿Sabes? Una ciénega es un lugar donde hay agua y hay lodo. Y sabes, si alguien cae en una ciénega, no puede sacar un pie, porque en lugar de salir, sí, la misma tierra y el agua hace que nos hundamos. Entonces tú y yo en el pasado estábamos en un lugar donde no podíamos avanzar, donde en lugar de salir nos hundíamos más y de ahí nos sacó Dios. Y no solamente nos sacó de ahí, sino que nos llevó a un lugar firme. Y a medida que empezamos a creer, que empezamos a escuchar la palabra, que empezamos a ir a la iglesia, que empezamos a cantar las alabanzas, a medida de que eso hacíamos, nuestra vida se estabilizó. Y sabes, no solo eso, sino que dejamos de cantar las rancheras, porque no cantábamos mal las rancheras, ¿verdad? Y entonces de nuestra boca salió un canto de alabanza a Dios. Antes le cantábamos duro y contra ellos, o duro y contra ellas. Cantábamos al resentimiento, a la amargura, al dolor, ¿sí? Cantábamos canciones donde nos recordaban amores que tuvimos, cosas que sufrimos. Y sabes, el que nosotros tuviéramos paciencia, el que nosotros creyéramos en Dios,
nos llevó a que nuestro canto fuera diferente, que de nuestra boca saliera alabanza a Dios. No solo que le cantáramos tú eres bueno, sino que nosotros constatamos que Él era bueno. Entonces, nosotros tuvimos confianza en Dios y Él nos sacó del lodo, nos llevó a tierra firme, afirmó nuestros pasos, nos dio un canto nuevo y entonces dice, ¡ah, qué alegría para los que confían en el Señor! Confiar en el Señor nos llevó a vivir, a tener un mejor estado en nuestra vida. Confiar en el Señor me lleva a tener una mejor actitud en la vida. Confiar en el Señor me lleva a tener una sonrisa en la cara, aun cuando no hay por qué reír. Confiar en el Señor me lleva a tener una actitud buena en un momento malo. Confiar en el Señor me lleva a tener una actitud, sí, de esperanza, de fe, de confianza y de convicción en un momento de desesperanza, en un momento de angustia, en un momento de adversidad. Entonces, Dios bendice a los que confían en Él. Si yo confío, voy a ser bendecido. Si yo confío, voy a estar en tierra firme. Si yo confío, Dios me va a sacar del hoyo. Si yo confío, Dios me va a llevar a un lugar mejor. Si yo confío, sí, Dios va a afirmar mis pasos. Y cuando leía este versículo, dice, Él me estabilizó. Yo me puse a pensar como cuando un niño empieza a caminar. Cuando un niño empieza a caminar, que el niño lo vas agarrando para que no se caiga. O sea, él ya camina y tú solamente le das estabilidad. Yo me imagino que Dios así nos saca del hoyo y después Él nos lleva de la mano. Él va cuidando que no se nos doblen las piernas. Entonces, cuando estamos batallando, Dios está con nosotros y tenemos que tener la convicción y la confianza en Él, porque ya nos ha sacado del hoyo, ya nos ha dado victoria, ya ha firmado nuestros pasos. Entonces, las victorias que ya tuvimos en el pasado tienen que generar confianza de que Dios es poderoso, de que Dios es grande y de que Dios lo hará una vez más. Mira lo que dice Isaías 40, verso 31, dice, pero los que Isaías 40, verso 31, traducción lenguaje actual. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse, correr sin fatigarse. Si yo confío en Dios, dice, voy a tener nuevas fuerzas. Siempre tendrás nuevas fuerzas. No dice, fíjate, si yo confío en Dios, no voy a tener adversidades. No dice así, dice, si yo confío en Dios, voy a tener nuevas fuerzas, voy a tener nuevos retos, voy a tener nuevos desafíos, voy a tener nuevas adversidades, voy a pasar nuevos desiertos, pero si confío en Dios, voy a tener nuevas fuerzas. ¿Alguien de aquí quiere tener nuevas fuerzas? Sí. Si quieres tener nuevas fuerzas, solamente tienes que confiar en Dios. Tienes que creerle a Dios. Tienes que poner tu esperanza en Dios. Dice, pero los que confían en Dios, siempre, no a veces, siempre tendrán nuevas fuerzas. Si te sientes sin fuerzas, si te sientes desanimado, si te sientes desalentado, es tiempo de acercarte a Dios. Es tiempo de confiar en Dios. Es tiempo de creerle a Dios. Dice, podrán volar como las águilas. Fíjate, volar, caminar y correr. Si tú confías en Dios, no vas a hundirte, no vas a permanecer en un lugar, no vas a estar siempre en el hoyo. Vas a poder caminar, vas a poder correr y también podrás volar. A veces correr, a veces caminar, a veces correr y a veces volar. Así que no te saques de onda si piensas que deberías de estar volando, pero solamente estás caminando. Y fíjate, mi confianza en Dios me va a llevar a veces a caminar, a veces me va a llevar a correr y a veces voy a volar. Entonces, a veces vamos a volar como los autos de Fórmula 1 y a veces vamos a caminar como la calandria de mi vecino en el rancho. Tengo un vecino en el rancho que tenía una Ford
una F-350 vieja, pero vieja con ganas. Era de la más vieja del pueblo, era más vieja que la viejita que vivía en el pueblo. Y echaba humo que parecía una tetera. Y sabes, él decía, yo me siento bendecido porque con esta no vuelo, pero camino. Y era una camioneta. Entonces, yo te pongo un ejemplo burdo, pero si tú confías en Dios, nunca vas a estar detenido, nunca vas a estar estático, no te vas a quedar en el hoyo, porque el Espíritu Santo te va a hablar, porque la palabra, fíjate, la palabra te va a hablar, porque a través de la palabra Dios te va a ministrar. Entonces, si tú confías en Dios, siempre tendrás fuerzas, siempre tendrás fuerzas. Siempre, 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 siempre tendrás fuerzas, siempre avanzarás, caminarás, correrás y volarás. Termino con esto. Primera de Reyes 19, verso 13 y 16. Te lo voy a parafrasear. Fíjate, Elías se va del propósito de Dios. Dice que pasa y deja a su criado. Y después de que deja a su criado, dice que camina, se va por un desierto, se esconde debajo de un árbol y después quiere morirse. Quiere morirse. Y ahí se duerme, ahí se deprime, ahí, y sabes, hasta allá llega Dios y le dice, Elías, y lo despierta. Le dice, Elías, come y bebe, y le da pan de comer y agua de beber. Dice, levántate, come y bebe. Y entonces Elías come y bebe y se vuelve a dormir. Vuelve Dios y Elías otra vez come y bebe y se vuelve a dormir. Y después come y bebe y se vuelve a dormir y se va caminando durante 40 días y 40 noches y se esconde en una cueva. Y hasta allá donde está encuevado, Dios va y le habla. Una vez, dos veces, tres veces. Y aquí en el verso 13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto conmigo, derribó sus altares y mató a cada uno de los profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues ahí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. ¿Sabes? Elías pensó que su tiempo había acabado. Elías pensó que ya no había nada por qué seguir. Y entonces fue y se escondió en una cueva, se metió al lugar oscuro, no permitió que la luz le diera. Y ¿sabes? Cuando Dios se presenta con él, le dice, yo te he servido, pero los que me dejaste son bien contreras, no quieren ir a la iglesia, no van a la reunión de estudio, no se conectan al devocional, ¿sí? Son unos necios, no quieren nada contigo. ¿Por qué me pusiste al grupo más difícil? Me hubieras puesto a los del vecino, porque creemos que el del otro grupo son mejores. Siempre creemos que el pasto más verde es el de la casa de al lado. Y entonces él se empieza a quejar, dice, y han derribado tus altares y ¿sabes qué? Quieren matarme. Y Dios le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto. O sea, Dios no se saca de onda si te pierdes o te regresas. Él va hasta allá, su Espíritu Santo va hasta allá donde estés y te dice, ¿a dónde vas que más valgas? ¿A dónde vas, conejo Blas, con esa escopeta que llevas detrás? Hasta donde estamos, el Espíritu Santo viene y nos habla. Pero fíjate cómo nos habla. Y dice, regresa por el lugar que viniste. Dice, porque aún no he terminado contigo. Todavía tienes que levantar reyes. Todavía tienes que levantar un rey para Aram.
todavía tienes que levantar un rey para Israel y todavía tienes que ungir a alguien en tu lugar. Entonces, mi hermano, si estás atravesando por adversidad y si hay desánimo y te quieres rajar y te quieres regresar, ¿sí? Y te quieres regresar al pasado, quiero decirte que en el pasado no hay nada. En el pasado solo hay tristeza, amargura, soledad, dolor, frustración, ¿sí? En el pasado no hay victoria. Por eso nosotros dejamos el pasado atrás, ¿sí? Retoma tu camino. Dios nos llama a retomar el camino, le dice, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hacia adelante. Si yo tengo confianza en Dios, voy hacia adelante. Si yo tengo desconfianza en Dios, me voy hacia atrás. Si yo tengo desconfianza en Dios, me voy hacia atrás. Pero hacia atrás solo hay desánimo, desaliento, depresión. No conozco a nadie que se haya regresado y que me lo encuentre y que diga aquí bendecido, prosperado y en victoria. No, todos tienen cara de frustración, de desánimo y andan muertos en vida. Entonces, la victoria está en nuestra confianza en Dios. Si tengo confianza, tengo victoria. Si tengo confianza, tengo esperanza. Si tengo esperanza, veré la gloria de Dios. Y si veo la gloria de Dios, podré cantar alabanza y poder decir, aleluya, tú eres grande y tú eres poderoso. Señor, te damos gracias porque eres bueno, porque eres santo y porque eres rey. Te pido, poderoso Dios, que tú te glorifiques y que me ayudes a que pueda, Señor, a que pueda darle más valor a tu voz que a todas las voces que quieren matar mi espíritu. Ayúdame a darle más peso a todo lo que has hecho antes en mí, Señor, y que eso me dé aliento para creer que lo harás otra vez, que lo harás una vez más, que me darás la victoria una y otra vez, porque tú eres grande y porque tú eres rey. Dice, con paciencia esperé a que el Señor me ayudara, y Él me escuchó, y Él me sacó del lodo cenagoso. Dios me limpió y me afirmó. Te pido, Dios, que tú afirmes nuestros pies, que tú nos des aún más confianza, aún que una mayor convicción de creer tu palabra, de caminar en tu propósito y de entender que tú y yo fuimos creados para hacer, Señor, la diferencia, para hacer luz, no para vivir en oscuridad. Te doy gracias por este tiempo y por este día y bendigo la vida de cada uno de los que se conectan a este devocional. Bendícelos, Señor, prospéralos, Señor. Sé tu luz, sé tu su dirección. Te lo pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.